En este quinto domingo de Cuaresma, el Señor simplemente te quiere recordar algo, y es que quiere que salgas de tu tumba, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos vivos, si bien es cierto, estamos aquí presentes, pero muchas veces espiritualmente nos enconchamos. Siempre cuando hay algún problema o alguna realidad, nos escondemos, ¿no? Es como una tendencia en nosotros, le tememos a muchas cosas, particularmente a la muerte. Si bien es cierto, somos gente de fe, si bien es cierto, somos gente que cree en Dios y por eso estamos hoy acá, le tememos muchas veces también a estas realidades, ¿no? A la muerte, a la prueba, a la dificultad. Porque nuestra tendencia natural es que en todo nos vaya bien y todo nos salga bien, todo sea bueno, bonito y barato, como meditábamos hace 8 días, ¿no es cierto? Pero resulta que hoy el Señor no quiso atender el llamado de dos de sus amigas. Dos de sus amigas, el Señor no le respondió. No le respondió. Se le había muerto su más grande amigo y el Señor no le respondió. Y estas dos amigas estaban en cierta manera, Marta estaba en cierta manera indignada porque, pues como eso, si lo ha hecho con otras personas que son extraños y desconocidos para él, ¿por qué con nosotros que somos sus amigos y que lo acogemos en Betania, por qué no atendió nuestro llamado, ¿no? Y ahí es donde empieza la meditación de esta palabra, sobre todo con cada uno de nosotros. ¿Por qué si yo vengo y estoy cerca de Dios, muchas veces Dios no me escucha? Hace mucho tiempo, más o menos unos 6 años, 7 años, conocí yo a una familia, todavía no era sacerdote, y conocimos a una familia allá en Francia. ¿Sí? Estaba yo haciendo misión en Francia, y en este lugar estábamos viviendo en una población de 1700 habitantes, chiquitico, 1700 habitantes. De estos 1700 habitantes, 60 personas venían a la misa dominical, 60 o 70 personas venían a la misa dominical, igualito a San Bonifacio, ¿sí? Y dentro de este ambiente así alentador para la evangelización, porque usted puede decir, Dios mío, tenemos que hacer algo con estas 1700 personas. En este ambiente no tan alentador, pues conocimos una familia que empezó a acercarse a la iglesia, y esta familia llegó en una realidad, en una situación límite. Y esta situación límite era que el papá lo habían para que vean que no somos perfectos nosotros. Lo habían dias- diagnosticado con cáncer, vea, sí. Eso nos pasa normalmente cuando estamos así bien emocionados. Bueno, tenía cáncer. Y entonces en esta enfermedad, ustedes saben, el cáncer es terrible, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Tal vez algunos de ustedes lo han tenido que experimentar en ustedes mismos o experimentarlo con algún familiar, algún amigo, y saben que no es una noticia muy alentadora, ¿no? No es una noticia muy esperanzadora, y sobre todo más cuando somos gente de fe. Cuando tenemos la fe no esperamos este tipo de noticias, este tipo de resultados, ¿no? Pero esta familia llegó en una situación límite y empezó, y cuando llegó, pues obviamente, cuando llegó esta familia, pues ¿qué fue lo primero que quisimos hacer? Pues captar, pues acompañar este momento de dolor y de prueba, porque era de prueba. Y entonces el sacerdote que estaba al lado mío le dijo al Señor, tranquilo, que el Señor lo va a sanar. Y yo al lado del Padre, y yo pensaba, yo decía, ¿y si no lo sana? ¿Y si no lo sana, qué? O sea, yo estaba pensando eso. El Padre estaba diciendo, el Señor lo va a sanar, pero con una certeza que yo decía, yo lo admiraba, o sea, realmente lo admiraba, pero yo por dentro estaba acobardado, asustado. Yo decía, Dios mío, donde no lo sane, pues vamos a perder esta familia, porque se van a enojar con nosotros, no van a volver a la iglesia. Bueno, todo lo que usted puede pensar, porque nosotros, siendo hombres de fe, muchas veces dudamos, tenemos temores y miedos. Y resulta que empezó a pasar el tiempo, y este señor se enfermaba más y más.
Y yo le decía al padre, no hay como dar tantas esperanzas, más bien hay como acompañar esa enfermedad. Este padre decía, el Señor lo va a sanar, lo va a sanar, lo va a sanar. Y yo creo que ahí empezó mi caída del pelo. Yo decía, Dios mío, si no lo sana, ¿qué? O sea, no lo podía creer. Y entonces una vez nos llaman a la casa cural, nos llaman y dicen, el Señor está en el hospital, padre. El hijo le decía, yo sé que ya el Señor no lo va a sanar, pero dele los santos óleos, ¿sí? Y este padre tercamente decía, ¿quién dijo que no? Y se fue al hospital y le dijo, no, usted se va a sanar, se va a sanar, se va a sanar. En una certeza impresionante, sobre todo, pues una persona muy orante, ¿no? Si el Señor ha hecho milagros, decía él, si los ha hecho, y mucha gente, ¿por qué no los va a hacer ahora? El Señor no nos puede quedar mal. 6 meses después de este proceso, el Señor se murió. ¿Ustedes qué esperaban? ¿Un final feliz? Y el final fue feliz. El Señor se murió, el Señor no se sanó. Pues cuando nos llegó esa noticia, todos estábamos en el comedor, todos quedamos en el comedor en un silencio frustrado. Estábamos frustrados y nos decíamos, el Señor nos quedó mal. El Señor nos quedó mal. O sea, la sensación, el sentimiento de frustración fue muy grande en ese momento porque claro, pues yo pensaba, yo siempre dudé, ¿será que por qué dudé? Y el otro pues siempre lo aseguró y decía, pero yo lo aseguré, ¿por qué no me respondió el Señor? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y estábamos en una inquietud, en una frustración muy grande porque el Señor no nos respondió como nosotros hubiésemos querido que nos respondiera. Después empecé yo a entender, donde ese Señor se hubiera sanado, se nos llena segurito, se nos llena la iglesia de todo el mundo que quiere que venga, que nosotros lo sanemos. Y segurito que nosotros quedamos aquí como los buenos del paseo y le robamos la gloria al Señor. Bueno, empezamos a hacer esa lectura. Yo la empecé a hacer, pero sí un sentimiento de frustración. El Señor no nos escuchó y después nos llama el Hijo. Y ahí la respuesta de cómo el Señor trabajó. Y el Hijo nos llamó y nos dijo, no se preocupen, que mi papá resucitó. Estos 6 meses fueron para él una experiencia de acercarse a Dios. La luz llegó ahí, el Señor efectivamente sí lo sanó y sí lo resucitó, porque es que el Señor no se limita solamente con dar sanación física, sino también cuando conquista un corazón y lo gana para Él. Esa es la mejor sanación, la mejor resurrección que puede experimentar el hombre. Dice la palabra de Dios, en el cielo hay fiesta por un pecador que se convierta. Cuando un pecador se convierte y se acerca a Dios, hay fiesta en el reino de los cielos. Lo que pasa es que nuestra visión es muy miope. Nosotros queremos ver lo de ahora, queremos tener a Dios como un amuleto que nos corresponda en el momento en que nosotros necesitamos de Él. Y cuando no, entonces lo dejamos de amar. Y entonces llega un momento en que tú te subes a este barco que se llama iglesia y te pregunta el Señor, ¿en las buenas? Sí, Señor. Y en las malas, cuando yo no llegue y cuando aparentemente no te escuche. Y ahí uno se pregunta. El Señor nos saca de nuestras tumbas. Nosotros tenemos muchos temores. Hay mucha gente que tiene temores, vive con temores, ¿sí? Y por eso nos gusta más bien encerrarnos. Miren, escuchaba de una vez por ahí, lo que no se asume, lo que tú nunca asumes en la vida, nunca se redime. Lo que eso no se asume, no se redime. Si tú no enfrentas lo que tienes que enfrentar, jamás vas a sanarlo, jamás vas a redimirlo, y te vas a quedar allí como cuando guardas carne podrida en tu habitación y queda ese aroma en la habitación. Te vas a quedar ahí respirando eso y guardando eso.
aunque no pongamos ni siquiera carne podrida, hay unos que se encierran en esa habitación que cuando abren esa habitación, eso huele a media trasnochada. Y hay que abrir ventanas, hay que abrir las puertas, porque tal vez de pronto tú te acostumbras a tu olor y tal vez de pronto tú no sientes tu aroma, pero cuando llega la visita, cuando llega alguien más, sí siente que hay una media trasnochada. Es decir, si siente tu pecado y si siente. Por eso hay que salir de las tumbas. El Señor dice: hoy abro las puertas de las tumbas, salgan de ellas. Salga. Miren, los caracoles, ¿sí?, o las tortugas en los momentos de peligro se refugian en sus caparazones pretendiendo de que están sanas y salvas. Y ustedes que conocen un caracol y una tortuga, si las ven enconcharse, guardarse en su caparazón, ¿ustedes creen que ahí están sanas y salvas? Las avestruces también, cuando se ven perseguidas, las avestruces cuando se ven en peligro, son tan inteligentes que ellas entierran su cabeza pretendiendo que el depredador no los va a ver. Y muchos de nosotros andamos buscando refugio y cuevas donde no estamos seguros. Hay mucha cueva ahí en la casa, mucha cueva ahí en la vida, que hay que empezar a destapar y que hay que empezar a permitirle al Señor que entre su luz. Porque les aseguro, la definición de infierno, ¿no? El infierno no es un lugar, ¿no? ¿O usted qué creía? ¿Que el infierno era un lugar caliente donde usted tenía, donde se le iba a pasar con un abanico ahí? No. Si es por eso, espérese este verano. El infierno no es un lugar. El infierno, nos dice el magisterio de la Iglesia Católica, ¿sí? El magisterio de la Iglesia Católica nos dice: el infierno, el purgatorio y el cielo son estados del alma. Son estados. ¿Y qué quiere decir eso? Estado. ¿Usted cómo está? ¿En qué estado está? Online, off. ¿En qué estado está? Hay días en que usted en esta vida es intermitente en sus estados. Hay estados en los que usted amanece contento y feliz, sí, hasta barre feliz, saluda al vecino, saluda a la mujer, saluda al marido, cocina delicioso, va al trabajo feliz. Hay momentos en que usted se siente entusiasmado. También hay momentos en que usted se siente desanimado, ¿sí? No quiere hacer, le da pereza, no se siente. Esos son estados, ¿sí? Y hay estados, sí, permanentes, en los que muchos estamos hoy en día. Hay infiernos que empezamos a vivir desde ahora. El infierno, nos dice, ¿sí?, el magisterio de la Iglesia, es la total, absoluta ausencia de Dios en el alma. Ese es el infierno. O sea, imagínese un día depresivo, uno de sus días, 5 minutos, 10 minutos o media hora, o un día que la tuvo de malas, o una época en que usted está así depresivo. Imagínese la eternidad así. Eso es el infierno. Y por eso el Señor lo quiere resucitar. Resucite, déjese resucitar por el Señor. Por el Señor. Si bien es cierto, lo que Él quiere de nosotros es nuestro corazón. Es lo único que quiere de nosotros. Y entonces tengamos mucho cuidado, porque como Marta podemos decir: pero Señor, ¿por qué no viniste? Y esa súplica frustrada muchas veces no te permite ver que el Señor ya va más allá de tu dolor, y que el Señor, lo que pasa es que está escribiendo una historia de salvación contigo y con los tuyos desde hace mucho tiempo. Porque es que el Señor no siembra para un ratico, el Señor siembra para siempre. El Señor siembra para siempre, Él no siembra por un momento. Miren, yo me atrevo a decir, usted en un momentico ama, pero en un momentico también odia. ¿Sí o no? Si hay alguien terrible en esta iglesia, es usted y yo. Nosotros tenemos la capacidad, el hombre tiene la capacidad,
cuando quiere de ser un ángel. Y cuando somos un ángel, somos una maravilla, ¿no es cierto? Somos capaces de darlo todo. Pero también usted y yo sabemos que usted y yo tenemos la capacidad de ser demonio. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, pedirle, sácame de la tumba, ¿sí? Que los malos olores se vayan y que tu gracia venga a respaldarme. Vamos a tener momentos de dificultad. Miren, yo les aseguro, no se prohíban el esfuerzo y la dificultad. No se lo prohíban cuando llegue. Ni se lo prohíban a sus hijos, ni los cuiden. No les omitan el esfuerzo y el sacrificio. No les omitan que tengan que luchar, porque si no, en el momento en que llegue realmente una prueba, estos niños o estas personas no van a tener la capacidad de responder. No tenga miedo de que su hijo se raspe las rodillas. Déjelo que saque callo y así se hará más fuerte. Todo tiene un propósito. ¿Sí? Obviamente esto lo hablo en un sentido figurado, ¿no? Porque los niños se van a raspar siempre las rodillas. No tenga miedo de la caída, tenga miedo de quedarse caído. No tenga miedo de la muerte, tenga miedo de no resucitar. No tenga miedo de los problemas, tenga miedo de no saber cómo guiar y cómo enfrentar cada uno de los problemas que se le presentan en su vida. Así que, queridos hermanos, hoy pidámosle esa gracia al Señor en esta tarde, suplicándole a Él que abra las tumbas que de pronto nosotros hemos ido generando en nuestras vidas y que nuestros corazones queden completamente resucitados y libres, para que con gozo podamos seguir caminando, mirándolo siempre a Él como nuestra respuesta y como la vida que no pasa, sino que permanece para siempre.